me avisan, por favor, me tienen que avisar que me olvidé de grabar. Bien, ahí está. Bien, dijimos, vamos a repetir porque me había olvidado de grabar. Dijimos que hoy vamos a hablar sobre artefactos en tomografía y que lo vamos a dividir en cuatro grupos principales, uno basado en la física, otro basado en paciente, basado en escaneo y basado en artefactos de tomógrafos que son ya con más de una o dos hileras o multidetector. ¿Tá? Que esto prácticamente, como les dije, es una exacerbación de los artefactos que se generan en un slide simple y que, bueno, se multiplican y básicamente se evidencian más porque tenemos más cantidad de detectores. Dentro de los basados en la física tenemos los que incluyen o lo que se forman por endurecimiento de las. ¿Ah? Todo aquel artefacto por endurecimiento del haz es básicamente cuando el haz de fotones o la cantidad esta de fotones que incide, que son de alta y de baja energía, pasan por un sector de mayor densidad donde los fotones de baja energía son atenuados más rápidamente que los fotones de alta energía. Esto genera la imagen que en los detectores lleguen determinados haces y no otros. ¿Tá? Dentro de los artefactos por endurecimiento LAS existen varios tipos. Entre ellos tenemos el artefacto de capping, ¿tá? Básicamente es cuando, o se sucede cuando, el haz de radiación atraviesa una región cilíndrica y uniforme de tejido, que básicamente no es algo que se suceda muy comúnmente en el cuerpo humano, algo de tener que sea cilíndrico y uniforme, ya que es todo heterogéneo. ¿Ah? Siempre hay una heterogeneidad en las estructuras. Pero si tuviéramos un algo cilíndrico y uniforme, veríamos que en la parte central de ese cilindro, o sea, hay una mayor atenuación que en la periferia, dando imágenes donde tenemos regiones de mayor atenuación centrales, ¿tá? Con menos procesado, y de menor atenuación periféricas con más coloración y mayor procesado. ¿Tá? Bien. El más clásico es el artefacto de rayas blancas y negras, que es el producido justamente cuando atravesamos secciones densas y heterogéneas, como por ejemplo los peñacos y el techo de órbita, que son dos regiones muy densas, atravesadas tangencialmente son muy densas, y que generan buenos artefactos. Y vieron acá, tenemos en la porción petrosa del cráneo, ¿da? Y en el techo de órbita estas especies de rayas, entre blancas y negras, excéntricas de la sección más densa, que se generan alrededor del cráneo. ¿Da? ¿Cómo se soluciona esto? Y bueno, se pueden usar filtros que ya son inherentes de los equipos de tomografía. Ya hoy en día estos filtros ya vienen con los equipos y nosotros no tenemos opción de elegirlo, pero bueno, si tenemos, a veces la selección del filtrado lo hace de manera automática el equipo. Y nosotros, dependiendo de lo que vayamos a hacer, la filtración que genera. Mm, más allá de eso, no podemos modificar mucho. Otra de las cuestiones que podemos hacer nosotros para justamente atenuar todos lo que es artefacto por endurecimiento de las, es que se hagan calibraciones de los equipos de manera periódica. Por ejemplo, todos los días en un servicio estaría bueno tener una calibración del equipo previa a comenzar las jornadas. Y no con fantomas, sino que calibraciones calibraciones del equipo. Eso ayuda mucho en la generación de nuevos artefactos. Eh, Y cualquier equipo tiene una calibración que se realiza cada vez que se coloca un tubo o cuando el equipo es nuevo, siempre hay una calibración previa que es acorde para que estos artefactos se vean lo menos posible.
¿tá? Igual no son inevitables, porque siempre las estructuras densas las vamos a tener y los rayos los van a tener que atravesar. Otra forma de corregirla es el tema de la corrección por software o por iteración. Hay muchas iteraciones que son específicas para corregir tipos de ruido específicos. El endurecimiento de las se puede corregir mucho con mucha iteración y dependiendo de la marca, cada una tiene lo suyo, ¿ah? Para modificar el ruido. No es una cosa que lo quite casi totalmente, pero evita bastante que se vea en la imagen. ¿Ya? Otra opción que puede hacer el licenciado en el caso del cráneo y buscar una angulación del gantry correcta como para tener la órbita meatrial en posición, llevar el cráneo más al mentón posible y angular o angular para que quede la base del cráneo en la misma dirección que las. ¿Tá? Eh, o Básicamente, podemos cambiar un poquito la técnica, el hecho de aumentar un poquito el kilovoltaje, hace que tenga una gama de fotones de alta energía mayor, entonces evitamos un poquito las diferencias que pueden haber, o las diferencias máximas que pueden haber en fotones de baja y alta energía. No quiere decir algo que también lo quite constantemente, pero ayuda. ¿Ah? Después hay otros tipos de endurecimiento de la que esto es justamente para atravesar regiones grandes, grandes, como por ejemplo los hombros. La sección de los hombros tiene mucha densidad y esto produce este rayerío característico que se genera por justamente atravesar esta sección de mayor espesor. Hoy en día los tomógrafos, con toda la gama de iteraciones que tiene y la gama básicamente la posibilidad que tienen los tomógrafos de cambiar sus técnicas, cambiar los pilutajes, cambiar las iteraciones y el grado de iteración que podemos usar en cada una de las regiones, estos tipos de artefactos se evitan bastante y se eliminan bastante con este tipo de iteraciones, ¿no? Entonces, como le dije, la solución es que haya una corriente, una adecuada modulación de la corriente del tubo, que hoy en día todos los tomógrafos lo tienen. El medir el anteroposterior y el lateromedial de los pacientes hace que conozca el tomógrafo correctamente el espesor que tiene que atravesar y el hecho de si son de espalda ancha, vamos a decir, el paciente, aumentar el rango superior de la gama de miliamper que va a usar el tomógrafo, eso también hace que el tomógrafo ya seleccione un poquito más por encima. Cambiar el tema del índice de ruido o los pasos de dosis, en el caso de los General Electric que tiene, ¿ah? Darle la capacidad de discernir el tomógrafo para que la sección más ancha elimine bastante el ruido y eso es fundamental. Entonces, modulación de la corriente, iteración, básicamente de eso se trata. El submuestreo es otro tipo de artefacto basado en la física, ya no es un endurecimiento de las, no es tampoco un hambre de fotones, como se llama para los hombros. No sé qué es lo que hace. Lo veo como un pantalla. Esperen, ahí está. Bien. Y básicamente se basa en la deficiente cantidad de proyecciones por rotación obtenida para generar una reconstrucción determinada. ¿Está? Se observa como finas líneas que se separan cuando mayor es la distancia desde su origen, normalmente un borde, o desde un objeto de alta densidad. Cuando nosotros tenemos objetos de alta densidad, con bordes muy definidos, que cambian abruptamente su perfil de ángulo, perfil de proyección, se generan estos artefactos geométricos de líneas bien definidas que prácticamente continúan el borde de alta densidad
que tiene que incidir en uno en el giro en realidad, porque esto se produce porque cuando llega a este punto de giro tiene cero atenuación y atenuación completa. Entonces generan estos artefactos por deficiencia de algunos fotones que llegan al detector de este lado. ¿Tá? Básicamente se produce cuando tenemos bordes sólidos, densos, muy nítidos, que cambian abruptamente de ángulo. ¿Ah? ¿Cuál es la solución? Y tratar de adquirir más proyecciones. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de seleccionar la interpolación, ¿tá? Proyección completa o parcial, en algunos tomógrafos adquieren con el 100% del giro y otros con el 75%. Podemos seleccionar entre 75 y 100, y si tenemos un 75 para aumentar la resolución temporal, para bajarlo, no aumentar, no, sino que para mejorar la resolución temporal, bueno, decimos, bueno, pero en esto sé que esta estructura donde voy más en osteoarticular, por ejemplo, voy a cambiar básicamente la interpolación para que sea una proyección completa alrededor del paciente y evitar este tipo de artefactos que se pueden generar. ¿Ah? Volumen parcial, otro tipo de artefacto basado en la física. Básicamente es cuando tejidos de diferente absorción ocupan el mismo voxel y la intensidad del píxel corresponde al promedio de la densidad de la estructura del voxel. ¿Qué pasa, Ulises? Acá el voxel es un cubito con un espesor determinado, basándonos en el espesor que nosotros pusimos para adquirirlo. Pasa mucho en el peñasco, ¿ah? Dentro del cráneo, cuando en el mismo voxel justo ingresa un pedacito o una sección del hueso que está por debajo, ¿ah? Y como en el axial nosotros lo que vemos es el promedio de todo lo que agarró ese voxel, nosotros podemos tener una estructura más densa vista en el voxel por encima, eh, pero que no es de ahí. No sé si me explico. Supongamos que, no sé, tengo algo, una caja tridimensional acá, ¿no? A ver si tengo algo acá, y capaz que se lo explico mejor. Supongamos que este es mi box, no sé si lo ven ahí. Supongamos que este es mi box. ¿Ah? Supongamos que yo tengo encéfalo, que es lo verde, ¿tá? Y justo en el corte tengo la porción más inferior de ese voxel. Nosotros en la axial vamos a ver solamente esta cara, ¿está? Solo vemos esta cara. Pero ¿qué pasa? Justo el voxel o el corte, el slide, pasó por una sección de hueso, que es muy denso. ¿Qué vamos a ver acá? El promedio de todo esto que está acá. Y el promedio que está acá lo vamos a ver más blanco porque está promediando la densidad más alta que tenemos por debajo. Se le llama volumen parcial porque técnicamente lo que vemos acá no está acá, está por debajo. Porque esta estructura densa se continúa por debajo. Y en este corte, donde nosotros tendríamos que ver partes blandas, en realidad lo que estamos viendo en Exevoxel es una densidad más alta, porque tenemos algo más denso por debajo que está promediando. Es muy obvio entender de que esto, si cambiamos el espesor de corte a cortes más finitos, supongamos que este voxel más grueso, lo parto a la mitad y ahí el axial en ese punto no lo vamos a ver a la densidad, porque no está promediando la densidad. ¿Me explico? ¿Me entienden bien con esta cajita de remedio que está genial? Porque tiene justo dos colores. ¿Me entienden ahí? Sí, profe. Perfecto. Eso se llama volumen parcial. ¿Está? ¿Cómo se ve? Por ejemplo, esto. Miren, aquí tenemos el cráneo, encéfalo, donde tendríamos que tener el encéfalo ahí como algo de mayor densidad. Si le medimos en la unidad de Hanfield es de 154.
¿Está? Hueso. Y no es el hueso. Este es el volumen parcial del peñasco que está por debajo. ¿Está? Y justo está ahí el peñasco. Acá es lo mismo. Acá el corte, en vez de estar bien simétrico el cráneo, está un poco asimétrico y la adquisición fue medio de lado. Entonces aquí, donde hay encéfalo y que se ve denso, es el peñasco que está por debajo y lo está promediando. ¿Ah? Bien. Otro tipo de artefactos son los artefactos basados en paciente. Pero, por ejemplo, basados en las cosas que tienen los pacientes, ¿no? Objetos metálicos. No hay manera. Si tiene un objeto metálico fijado a su cuerpo, no hay manera de evitarlo. Lo único que podemos hacer es mejorar la imagen para que el endurecimiento de las que se genera por este objeto metálico no se vea. Y lo que vamos a ver es esto, este rayerío excéntrico a partir de la estructura más densa, donde pierde estructura periférica por ese justo artefacto que en ciertos puntos se junta todo lo blanco. Y no hay manera de generar una imagen de esa estructura. Lo único que hay, bueno, son iteraciones. Iteraciones y mejorar un poco la técnica, pero no mucho. Eso quita bastante del ruido, pero no lo deja redondito como así, como está acá. Esto le aseguro que es una iteración específica para quitar el ruido por objeto metálico. Por ejemplo, en General Electric el iMar, que ya los vimos. Lo deja a la estructura metálica como un punto blanco o algo redondito bien delimitado. ¿Está? Eh, y bueno, si tiene un objeto metálico que se puede retirar, se lo saca. Eso de afuera. Si el objeto metálico está dentro del cuerpo de la paciente, y bueno, ahí básicamente lo que tenemos que hacer es bancarla. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, kilovoltaje. Si aumentamos el kilovoltaje, eso va a generar que se elimine parcialmente o del 100% del ruido tengamos solamente visible un 60%. ¿Ah? Y si todavía tenemos iteración, bueno, le aplicamos iteración que siempre se aplica a la imagen ya procesada, se le aplica, se hace una nueva recon de esas imágenes, aplicando la herramienta de iteración y nos entrega imágenes sin el artefacto. ¿Ya? Un truco es ampliar la escala. Si usted con el mouse amplía la escala, la que está moviendo, se va bastante, pero empezás a borrar cosas que vos querés que se vean contrastadas para diferenciarlas. Si yo amplío la ventana, borro el artefacto, pero no borro, sino que lo pinto. En realidad lo estoy enmascarando al artefacto y no vemos el resto. O sea, eso es una solución media a medias. Está reprocesar las imágenes con una iteración que sirva para esto, reprocesar, cambiarle el kilovoltaje cuando estamos adquiriendo, si vemos que en el topograma tiene una estructura metálica, una fijación, un cúncher, lo que sea que tenga, que estamos haciendo osteoarticular o una prótesis de cadera, bueno, aumentarle el kilovoltaje, ¿está? Eso va a funcionar enormemente. Artefacto de basado de paciente. Obvio que el movimiento va a generar artefacto. ¿Está? ¿Cómo se ve? Ya no son líneas excéntricas, sino que líneas en dirección al movimiento. Si el paciente hizo así, bueno, hacia no sé, hacia la izquierda. Todas líneas mirando hacia la izquierda. Cosas así. Estas, todas en la misma dirección, como vieron así, son todas líneas en la misma dirección. Nada, esto tenemos que fijar al paciente. ¿Está? Todos los tomógrafos traen fijaciones de cabeza, fijaciones de mentón, almohaditas para poner en el cabezal de cráneo, traen fijaciones para abdomen, para tórax, para básicamente dejarlo al paciente como una momia. Y si estamos cortos de presupuesto, ¿qué quieres que le digan? Está el viejo y querido Leuco. ¿Está? Los mil y un usos del Leuco. Si no quieren hacerle una depilación definitiva de la ceja del paciente, les enseño, el Leuco se coloca, se abre una cinta de Leuco,
¿tá? Y se coloca otro pedacito de leuco pegado sobre el otro leuco, ¿no? Es básicamente lo que hace en la parte donde pega del otro leuco le ponemos otra cinta. Y esa parte doble se lo colocamos en la frente, ¿está? El resto sí usamos para pegar atrás, ¿tá? Cosas así, hay que darse maña, nada más. Pero mantenerlo quieto al paciente y si es alguien que realmente no se queda quieto, y bueno, está, hay que pedir anestesia. Siempre tratar de que la anestesia sea el último recurso. Hay cuestiones de los niños que están medio bravos, si lo podemos hablar, conversar, y si vemos que antes del inicio, si en el localizador ya se está moviendo, no vamos a adquirir porque sabemos que se va a mover. Eh, nada, consejo para la vida. Bien, proyecciones incompletas. Bueno, es otro tipo basado en el paciente, pero esto es porque es demasiado grande el paciente. Todos los tomógrafos tienen un túnel de un determinado tamaño, es decir, el túnel se le llama el agujero ese por donde uno pasa, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, hay tomógrafos de 700 milímetros de túnel, como hasta de 750, y siempre son más o menos 10 centímetros o 100 milímetros de un lado y el otro que tengo de paño para la Recon. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener estimado primero el peso del paciente. Si hay que ver el peso que resiste la camilla. Si lo resiste, bueno, ver el diámetro, no el perímetro abdominal, porque algunos en sala miden perímetro abdominal. El diámetro, es decir, cuánto de ancho soy, ¿ah? Mi diámetro, porque eso es lo que estima. Yo necesito saber el diámetro. Tengo que tener un diámetro de 50 milímetros. ¿Tá? Todo lo que quede por fuera, básicamente no se va a procesar, no se va a reconstruir, no va a llegar atenuación al detector y lo vamos a ver blanco. ¿Tá? Otra de las cosas que pueden pasar es que el paciente sea tan gordito que dé el diámetro, pero cuando se acuesta, la pancita hace ¡bum! Para los costaditos. Entonces hay parte de esos costaditos, ¿tá? De la azapán que no lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay unas fijaciones de abdomen justamente que hacen que los rollitos laterales se vayan un poquito hacia adelante. Le ponemos una fijación de un lado al otro, lo dejamos como un tubito. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tá? El FOB, y bueno, el FOB está limitado por el paciente. Podemos hacer el FOB large, que es para todo el abdomen pélvico, en un General Electric, ese FOB large, pero si el paciente sobrepasa eso, hay parte que no la va a adquirir. En realidad, te adquiere lo del medio, pero la parte que no llegó al detector es como blanco, como total atenuación. Y bueno, es muy difícil. ¿Está? Basado en el escaneo, ahora pasamos al punto 3, a los basados al escaneo. Los basados en escaneo son, creo que un par, ¿está? A ver, basado en escaneo, no, es uno solo. Los basados en escaneo básicamente son artefactos muy específicos, es un artefacto muy específico. El artefacto de anillo es un artefacto que se genera cuando uno de los detectores falla. ¿Está? O varios. Pero cuanto más detectores fallan, más línea tenemos. ¿Está? Generalmente se ve así como se ve así, y en la imagen que estamos adquiriendo se ve un aro eh, bien definido. ¿Cuál es la solución? Calibrar, muchachos. Todos los tomógrafos se calibran, se hace un calentamiento del tubo y una calibración de los detectores. ¿Qué son las calibraciones que le digo yo? Básicamente es hacer girar el tubo detector a diferentes velocidades y disparar, hacer disparos en aire, sin nada entre medio, con diferentes velocidades, diferentes técnicas en kilovoltaje, miliamper, utilizando diferentes variaciones de detectores. O toda la apertura de detectores, o solamente una apertura más acotada. Eso depende del equipo, depende de la marca, cómo es que hacen las calibraciones, son cuestiones de fábrica, pero hay que hacer. Esto hace que se calibren los detectores para el disparo. Ahora, si nosotros hacemos calibraciones, y el artefacto sigue apareciendo es porque hay un problema con un detector. Y es una, vamos a decir, una muy grande, ¿tá? Porque si falla un detector es muy difícil para el tomógrafo.
¿tá? Bien. Artefactos, ahora vamos a los helicoidales. ¿Qué pasa con los helicoidales? Y bueno, los artefactos en un tomógrafo helicoidal aumentan porque tiene más cantidad de detectores. ¿Tá? Eh, y otra de las cuestiones, perdón, mal yo. En los helicoidales hay artefactos propios de la adquisición helicoidal. ¿Tá? Eso es una cosa. Y en los multidetectores hay artefactos que son básicamente propios del multidetector y artefactos que son o que pasaban iguales en lo que no eran multidetector, pero que en un multidetector se amplía más el artefacto. Se ve más y es más visible, es más notorio. ¿Está? Hay un artefacto que se llama el artefacto helicoidal en el plano axial, en el escaneo de una sección, básicamente nace durante la interpolación de datos y en el proceso de reconstrucción debido al rápido cambio anatómico de las estructuras que se encuentran en el eje Z. Básicamente, aquellas secciones que son transversales se tienden a deformar. Si vamos a la imagen, lo vemos así. Corte a corte, una estructura que tiene que ser homogénea, bien definida, cambia su conformación en base a va pasando al corte siguiente. Y se va generando esta aletita, especie de aletita, ¿tá? Que se sucede por una de dos cosas. Primero, en los helicoidales se puede suceder por el pitch, ¿tá? Si el pitch es muy amplio, muchas veces puede suceder de que tenemos pitch 1,5, ¿ah? 1,3, 1,7, 1,5, y estos pitch generan estas especies de aletitas que se van cambiando de posición basándonos en la posición de cada uno de los cortes y va cambiando cada corte, va cambiando de su posición. ¿Ah? Y a veces lo que tenemos es la interpolación reducida, es decir, en vez de tener ¿cómo que le digo? Una adquisición completa, ¿tá? Una adquisición completa de todo el giro, tenemos una parcial adquisición, solamente un porcentaje de toda la adquisición, porque esto lo hacen algunos equipos para aumentar las velocidades y tener mejores resoluciones temporales, pero perdemos información. Entonces, eh, la interpolación que sea completa, ¿tá? Que sea de 360 grados y que el pitch sea lo más adecuado a lo que queremos ver. ¿Está? Eh, a ver, hay cuestiones que estamos estudiando que requieren que las velocidades sean altas. Hay pacientes que, por las propias condiciones del paciente, necesitamos que las velocidades de adquisición sean altas. Y hay otros pacientes que se pueden estudiar mejor, con mejores apneas, donde el paciente puede aguantar un poquito más. Entonces, en estos, si tenemos la posibilidad de cambiar la interpolación y tenemos la capacidad de cambiar el pitch más acorde, 0,9, por ejemplo, cercano a 1, no tan chico tampoco para no irradiarlo tanto. Bueno, estas cuestiones se pueden evitar. ¿Tá? Yo le dejo esto de lo que es los algoritmos de interpolación en tomografía. Yo no voy a sentarme a hacer mucha hincapié en esto, pero le dejé una pequeña reseña para que lo entiendan un poquito mejor cómo es. ¿Está? Después, con respecto a los artefactos en escaneo por multidetector, tenemos lo que se llaman el clásico molino de viento. ¿Tá? Es un artefacto que viene por ser helicoidal, ¿tá? Básicamente, pero es el artefacto anterior, pero bueno, que al ser multidetector eh, se duplica o se triplica el efecto y el efecto cada vez es peor. En vez de tener solamente una de las aletitas en una de las estructuras más densas que tenga la región donde estamos atravesando, vamos a tener varias aletitas, ¿tá?
que se van cambiando de posición en el eje Z. La solución es la misma, ¿tá? Hay interpolación en 360 y cambiemos el pitch. Y con eso se soluciona. ¿Tá? Después hay otro que se llama combing. Básicamente, al ampliar la colimación del haz para obtener un mayor número de secciones por rotación, el haz cambia su forma pasando a tener una forma en abanico. De una forma en abanico a una forma cónica. ¿Tá? Por eso se llama combing. Una vez generado el haz cónico, en cada giro del tubo se obtendrán distorsiones de la imagen en la sección más periféricos del arreglo de detectores. ¿Ah? ¿Qué pasa? Esto pasa cuando nosotros cambiamos la cobertura. Si nosotros hacemos solamente una cobertura, esto cambia cuando nosotros hacemos cambio de cobertura, pero no solamente cambio de cobertura, sino que cambiamos las hileras de detectores que vamos a usar. ¿Está? Entonces, ¿qué hablo con cambiar la cobertura? Es una combinación, ¿no? Es decir, es así, así como funciona. Yo tengo el tubo, me genera un haz en abanico, ¿tá? Que tiene un determinado espesor, ¿tá? De cobertura. Es decir, ¿cuántas hileras de detectores voy a usar? ¿Tá? Pueden ser simétrica o asimétrica y la cobertura más o menos se aplica a la matriz de detectores que tenga. Es más, se aplica a veces en función al espesor de corte que vos querés y qué es lo que vas a hacer. A veces en las matrices asimétricas, los espesores de corte más finos están en la periferia, entonces la cobertura que vos le pongas va a seleccionar las hileras de detectores con espesores de corte fino. Pero si vos adquirís en grueso, como deberías hacer, adquirir en grueso para reprocesar en fino, va a ser una cobertura central donde tenemos los espesores de 1,25. A ver, dependiendo de si vos después vas a reprocesar a 0,625. Porque en la matriz asimétrica lo que pasa es que vos tenés lo del medio son todas hileras de 1,25 y lo de la periferia son todas hileras de 0,625. Entonces, ¿qué pasa? Si vos el reprocesado después del grueso que lo hiciste a 5 milímetros, vos lo querés hacer a 0,625, a veces en las matrices que son asimétricas, pasa que vos tenés que la cobertura, seleccionar la cobertura que corresponda para vos poder hacer 625. Porque si vos haces una cobertura mayor para achicar el tiempo de scan, porque al tener mayor cobertura vos tenés más hilera de detectores, entonces vos agarras un pedazo más grande por cada slide, entonces el tiempo es menor porque demoras menos en adquirir más distancias. Eh, si yo quiero hacer una recon de 0,625, no tengo otra que hacer una cobertura menor, de 20, ponele. Porque la cobertura de 20 es la que agarra los detectores 0,625. Me va a demorar más el estudio, pero bueno, el reprocesado me lo voy a poder hacer más fino. ¿Viste? Es todo un tira y afloje de cuestión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agarro la cobertura mayor? Pasa muchas veces que cuando yo agarro la cobertura mayor, gano en muchas cosas. Por ejemplo, en el tiempo de adquisición, tengo una cobertura mayor y básicamente tengo menores tiempos de adquisición. ¿Está? Eh, Denme un segundito. Me están llamando por teléfono. Ya estoy con ustedes. Para la grabación. Bien. Entonces, me van siguiendo con lo que le voy diciendo, porque ahí capaz que me están matando. No me entienden mucho. Hay una cuestión de selección, de cobertura de las, que cuanto mayor es la cobertura que yo hago, tengo más chance de generar este tipo de artefacto, que básicamente es como un molinito que se forma de aquellas estructuras más densas. Si yo estoy atravesando un hueso óseo, voy a tener como que un molinito de donde sale del ángulo más denso. ¿Se acuerdan el artefacto que yo tenía un cubo denso y tenía una raya? Bueno, esto es lo mismo, pero peor porque es helicoidal. Entonces, en vez de tener una raya, yo tengo como una curva, ¿tá? Que se va a generar y es como un molino que sale de la punta más densa y del ángulo donde venía incidiendo.
¿tá? Ese cambio de densidad abrupto y ese cambio de ángulo abrupto hace que se genere una raya. Y en el helicoidal lo vemos como una curvita. Entonces, a ver, cuando estamos adquiriendo tenemos que tener en la cabeza todo eso. Tenemos en la cabeza que, dependiendo del tomógrafo que tengamos, dependiendo de las capacidades del tomógrafo que tengamos, tenemos que saber qué matriz tiene, si es simétrica o simétrica, si yo voy a cambiar la cobertura de 20 a 40 o de 10 a 20, como en algunos tomógrafos es de 10 a 20, o de 20 a 40, como yo, por ejemplo, ahora tengo en un General Electric en del Pasteur nuevo me pusieron que es una cobertura de 20 a 40 milímetros, pero ¿qué pasa? En ese no tengo problema porque me uso una matriz simétrica de 0,625, donde no importa si agarra 20 o 40 coberturas, siempre voy a tener mi mínimo espesor de corte para seleccionar, va a ser siempre de 0,625, porque no es asimétrica. Siempre es simétrica y todo el mismo espesor. Lo que sí voy a ganar es en tiempo. Si yo lo pongo en 40, voy a ganar en tiempo, voy a tener rotaciones más rápidas, con más distancia, y voy a ganar en tiempo de adquisición. ¿Está? Eh, y en dosis al paciente. ¿Está? Si la cobertura es menor, mayor dosis al paciente y menos tiempo. Pero bueno, las imágenes son más lindas. ¿Está? No es lo mismo adquirir con espesores de 5 milímetros con una cobertura de 20 que con una cobertura de 40. Y después reprocesarlo a 0,625. Los dos adquiero a 5 milímetros, porque cuando lo reproceso a 0,625, la de cobertura de 20 la vamos a ver más linda que la de cobertura de 40. ¿Me van entendiendo? O capaz que estoy hablando en chino y mandarín. No, claro, sí, o sea, vos podés abarcar más con eso, reducís el tiempo y reducís la dosis y después lo represas a cortes más finos, pero a su vez, cuanto más fino sea el corte original, más lindo te queda represado fino. Cuanto más chica la cobertura, cuando si yo la Claro. cobertura es de 20, voy a demorar más, pero voy a tener como que más pasadita en la misma región, es como que voy a pasar mejor por la misma región. Yo concentro toda mi potencia, todo el kilovoltaje y mi técnica, lo concentro solamente en 20 milímetros. En vez de concentrarlo, ustedes tienen que mirarlo de esta manera. Si en vez de yo concentro mi abanico en 20 milímetros, yo lo voy a concentrar en 40. Yo voy a repartirla. O lo mismo, pero en el doble de espesor. Entonces, ¿por qué queda más ruidosa mi imagen de 0,625 con cobertura de 40 que con la de cobertura de 20? Porque yo agarré toda mi técnica y la tiré en 20 milímetros. ¿Tá? Y después yo esos 20 milímetros lo dividí en todos cortecitos de 0,625. Entonces cada corte 0,625 va a tener mejor técnica que con cobertura de 40. ¿Me explico? ¿Tá? Más o menos así. Más allá de todo eso, seguimos. Bien. Reformateo multiplanar en tres dimensiones. El clásico de artefacto en escalera que lo vemos en otro plano, que no lo vamos a ver en el axial, pero sí lo vamos a ver en el saquital coronal, porque las imágenes o el volumen de imágenes que nosotros agarramos para mirarlas o para reprocesar en el 3D es un volumen grueso. ¿Está? Los multi-slide nos permiten hacer imágenes gruesas y reprocesarla en fina, en espesor cada vez más finos, es decir, hoy en día menos de 0,5 que los tienen los Toshiba, los Aquilion, los Canon son. Los Aquilion, menos que 0,5 no vamos a obtener. Eh, o C25 como lo tienen los Siemens o los General Electric. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros agarramos y vamos a hacer un 3D con un volumen de 5 milímetros, lo vamos a ver todo como escalerita, como vemos acá. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente, agarrar el volumen más fino posible para hacer los 3D. El sombreado de superficie, los volúmenes renderizados, todo lo tenemos que hacer con volúmenes finos. Si no, vamos a ver el artefacto en escalera. ¿Está? Y básicamente es esto. ¿Ah?
cuando yo hago un reformateo multiplanar, por ejemplo, ¿tá? De cortes partiendo de cortes axiales para hacer un coronal, un sagital, pero si estos cortes axiales que partimos son todos de espesores de 5 milímetros, me van a aparecer el sagital y coronal con escalera. Esto es lo mismo, ¿tá? Es así. ¿Me explico? ¿Entienden? Ese último artefacto puede pasar también cuando hay boxes que sean anisotrópicos, que Claro. queden escaleritas de plano. Claro, exactamente eso es lo que pasa cuando uso voxeles anisotrópicos. Pero ¿qué es lo que pasa con voxel anisotrópico? Que la profundidad, el ancho de profundidad de ese voxel, en vez de ser un cuadrado, es una caja de remedio como esta. En vez de ser un cuadradito donde los lados de la cajita, de la tapa de la caja de remedio es igual que su profundidad, en vez de tener eso, es tan ancho como esto, el doble de sus lados. ¿Tá? Si el voxel es como esta caja de remedio, no sirve. Tiene que ser como una cajita de una sortija o algo por el estilo, donde es todo igualito, un cubito. Eso tiene que ser. El artefacto en cebra, bueno, generado por las reconstrucciones de imágenes de tomografía helicoidal debido a que el proceso de interpolación helicoidal aumenta el ruido y grado de inhomogeneidad a lo largo del eje Z. El efecto de cebra aumenta lejos del eje de rotación, es decir, hacia la periferia y el centro del paciente. Este artefacto básicamente ya no hay, no existe, ¿está? Porque casi todas primero que todas las adquisiciones son con interpolación completa, ¿tá? Muy pocas son del 75%, casi todo se hace en interpolación completa, ¿tá? Y es un artefacto que se visualiza cuando quiero hacer una recon, un MIP o algo por el estilo, en 3D, básicamente, y que también se sucede cuando a veces quiero hacer un reprocesado, un MIP o un coronal, hasta un coronal o un sagital en multiplanar de un volumen donde el pitch era demasiado alto, ¿tá? Genera esto. Pero igual, hoy en día, con la disminución del ruido y con muchas iteraciones que ya vienen por defecto en los tomógrafos, ya no lo vemos más. Y terminamos, chicos. Vamos a pasar a calidad. Vamos a ver si podemos hablar un poquito, para empezar esto y seguimos mañana. ¿Ah? Nos quedarían después terminar con calidad y dosimetría en tomografía, que esto creo que ya lo vieron. Y nos queda una clase más de medio contraste y bomba difusora, que eso es importantísimo si ustedes quieren algún día trabajar en un tomógrafo, es manejar los medios contraste. Son ustedes los que van a manejar los medios contraste, chiquilines. No va a haber ningún médico que le esté diciendo, úseme este señor, úseme aquel. No, mentira, eso no es así. Vas a ser vos el que agarre y cargues la bomba, que inyectes al paciente, que le inyecte a un determinado caudal, un determinado volumen de contraste. Hay que saber qué es lo que hace en la imagen, cómo realza la imagen dependiendo de los tiempos de adquisición, tiempos portales, arteriales. Todo eso lo vamos a ver con medio contraste y bomba difusora, que creo que es el único lugar donde lo ven, porque no sé si en especializada en la parte de tomografía ven cómo tienen que hacer ustedes para que le realcen más una arteria en un determinado tiempo o una vena en un determinado tiempo, eso no sé si lo hacen. ¿Está? Bien, calidad y dosimetría. ¿Está? Nada, esto es un repaso. Ustedes están con protección radiológica, me imagino, ¿no? Sí, el semestre pasado la tuvimos. Perfecto, entonces estas cuestiones ya las saben de memoria, ¿está? Básicamente esto es algo, un repasito rápido.
Medida la cantidad de energía impartida de radiación ionizante en un material determinado y se puede medir como absorbida, equivalente y efectiva. La absorbida es la cantidad de radiación que se recibe un material, básicamente, o una región. ¿Tá? Y eh, también se puede decir que es la energía depositada en un medio por unidad de masa. ¿Tá? Y se mide en Gray. La equivalente es la dosis absorbida, pero teniendo en cuenta el tipo de radiación que se está utilizando o que se imparte sobre ese material o estructura o lo que sea. ¿Tá? Entonces aquí hay una ponderación por el tipo de radiación que se utiliza. Y básicamente se mide en Sievert. Después tenemos la dosis efectiva, que es la suma ponderada de la dosis equivalente, pero teniendo en cuenta ahora también el tipo de tejido por el cual se imparte la dosis que se aplica. ¿Tá? Y bueno, entonces esquemáticamente la dosis absorbida es la energía absorbida por unidad de masa, la dosis equivalente es la dosis absorbida más el tipo de radiación, y la dosis equivalente es la dosis, perdón, la dosis efectiva es la dosis equivalente más el tipo de tejido. ¿Qué pasa en tomografía? Bueno, en tomografía nosotros lo que hacemos es tenemos los niveles de dosis, es decir, el tomógrafo nos da determinados valores de dosis. Básicamente lo que nos da es el DLP, pero también nos da el CTI-Vol, sí, pero el que más usamos es el DLP como número de referencia, como valor de referencia para tener una idea de cuánta dosis recibe el paciente. No es una medida exacta de la dosis que recibe el paciente, pues, sino es como quien dice, es una medida de lo que puede estar recibiendo el paciente. Y basándonos en eso nosotros podemos jugar con kilovoltaje, el miliampere, el pitch, ¿tá? La cobertura, el SFO, todas esas cuestiones que nosotros podemos setear en el tomógrafo van a joder en la dosis al paciente. Vamos a decir. El- la- ¿Cómo se llega al valor de DLP? Bueno, básicamente nosotros tenemos que obtener diferentes valores previos. Primero tiene que haber un modelo estándar de espesor que tiene que atravesar los rayos X para decir, bueno, esto es la medida estándar o promedio que nosotros vamos a considerar como para hacer un CTI-Vol, ¿está? O tener el valor de CTI-Vol. Y bueno, lo que se usa son fantomas, ¿no? Fantoma de body y fantoma de cabeza. Un fantoma de body de 32 centímetros, que no todo el mundo es de 32 centímetros, yo debo tener más, seguramente, de diámetro, y de 16 para cráneo y cervical, ¿está? ¿Cómo se obtiene el CTI? Bueno, básicamente basándonos en las mediciones, está utilizando una cámara de ionización insertada en el centro de uno de los fantomas, que puede ser uno de 16 o uno de 32 para Bobby. ¿Está? Y con estas mediciones vamos a la fórmula de CTI Vol que vemos acá. ¿Está? Eh, entonces. D, aquí, es la dosis en función a Z para un corte único en un plano XY. Y T es la colimación, es decir, el ancho de las de radiación. ¿Está? Entonces, una dosis específica para una posición específica en función al el espesor del haz. Eso toma como parámetros base. ¿Está? Dosis que se saca con las mediciones en el centro o en la periferia del fantoma de 32 centímetros y, bueno, después en los CTI más hacia adelante y en el centro de cráneo. Además, a efecto práctico, para obviar la dificultad de integrar en extremos infinitos, como lo vemos acá en la integral, a la hora de evaluar el CTI se acorta arbitrariamente el intervalo de integración a una distancia finita de más o menos 5 centímetros en relación al plano de interés, debido al uso de cámara de ionización de 10 centímetros de longitud. ¿Tá? Como las puntas de las cámaras de ionización son de 10 centímetros, se pone del isocentro más o menos 5 centímetros
para la distancia que nosotros vamos a tener en cuenta o el espesor que vamos a tener en cuenta para tomar la medida. ¿Está? Básicamente así es como se define y es que gracias a esto, en vez de tener valores infinitos en la integral, tenemos más o menos 5 centímetros y llegamos a la conclusión de lo que se llamaría hoy en día el CTI 100, ¿tá? Para valores entre 50 y entre más o menos 50 milímetros desde el centro del el lápiz de la cámara de ionización. ¿Tá? Y aquí lo tenemos, aquí tenemos el cablecito de la cámara de ionización del lápiz, este es el lápiz, y básicamente del centro que ya está marcado en el lápiz, 5 para adelante, 5 para atrás, básicamente para el CTI 100 en un fantoma como esto que es para body. Básicamente de aquí en adelante nosotros lo que vamos a hacer es tomar las mediciones y los datos necesarios para obtener a posterior todos los DLP de todos los pacientes que van a ingresar. Y como les dije, estos CTI 100 no solamente, por ejemplo en Body, no solamente se hacen las medidas del centro, sino que también de la periferia. ¿Tá? Entonces, básicamente se hacen los CTI de todos, de varios valores periféricos del fantoma y del valor central. Y con todo esto, básicamente se hace un promedio. ¿Tá? Eh, entonces, para los maniquíes de cabeza, los valores de uno y otro con la geometría de la filtración habitual no suelen ser muy diferentes, pero para los maniquíes de tórax y abdomen, los de body, el valor central es mayor que en la periferia debido a mayor atenuación. Y esto se entiende. ¿Tá? Entonces, lo que se utiliza es lo que se llama CTI 100 periférico para todos los promedios de lo periférico y después se hace un cálculo con el del centro y la periferia. ¿Tá? En los últimos años se ha propuesto unir las medidas de un CTI ponderado o efectivo, calculado como lo vemos acá, donde justamente toma en cuenta el CTI del centro, que es diferente a los de la periferia, y el CTI promedio de todos los valores periféricos. ¿Tá? Entonces aquí lo que vamos a tener es un valor de CTI ponderado, que se llama, donde toma en cuenta todos los valores de CTI. Eh, cuanto más vamos haciendo el cálculo, vamos aproximándonos cada vez más al valor más exacto posible de la dosis, porque cada vez le vamos agregando más variables. ¿Tá? Le agregamos la variable de la dosis, le agregamos la variable de la colimación al espesor del haz, le agregamos la dosis del centro y la periferia, y ahora lo que le agregamos también es el número de cortes axiales que podemos obtener con un determinado espesor, en milímetros. Y también dependiendo del avance de la camilla. ¿Tá? Después también podemos agregarle a este CTI Vol, que se le llama así, porque es el CTI W, el ponderado, con los valores de dosis, con fantoma de 32 o 16, valores centrales y periféricos para el fantoma de body, o solo el valor central para el fantoma de cráneo. Entonces es un fantoma, un CTI 100 para el de cráneo o un CTI W para el de periferia central de body, donde le unimos todos los datos, el número de espesor de corte, perdón, número de cortes y espesor de corte para las adquisiciones axiales y en el caso que tengamos adquisiciones del tipo helicoidal, para tomar helicoidales se toma en cuenta el CTI-W para el body o el CTI-100 para cráneo con la variable del pitch. ¿Tá? Se toma en cuenta el pitch, que el pitch para el helicoidal simple es uno y para el multiline es otro. Básicamente sabemos que uno solamente toma en cuenta el giro del tubo detector en relación al avance de la camilla y el otro toma también el espesor efectivo con el número de cortes que tiene en el pitch, por ejemplo, de los multiline. Entonces, quien no quiere la cosa, vamos agregando cada vez más variables y nos vamos acercando más al valor más exacto de lo de aquel que nos dirá más o menos cuánta dosis está llegando al paciente.
Y si todavía nosotros le agregamos a ese STI Ball, ¿tá? Así sea para cortes axiales o helicoidales, para cráneo o body, le agregamos también, lo multiplicamos por la longitud escaneada, ¿tá? Vamos a obtener el producto, el DLP, ¿tá? Eh, algo le iba a decir. Bueno, no me acuerdo qué era. Que era, porque se me venía ocurriendo. No me acuerdo qué era lo que le iba a decir, pero si nosotros entonces al CTI Ball, no importa si es, o sí importa, porque en realidad dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, seleccionamos algo que sea cráneo o cervical o body, entonces automáticamente el cálculo toma en cuenta que lo que voy a usar son las mediciones del fantoma de 32 o de 16, central periférica 32, central para el 16, tomando en cuenta si es una helicoidal o axial la adquisición que vamos a tener, espesores de corte, longitudes, cantidad de corte, todo eso que ya tenemos sumado en el CTI Ball, lo multiplicamos la longitud escaneada y lo que vamos a tener acá es el producto dosis longitud, que es el DLP, como lo vemos acá. Y es básicamente lo más cercano, que se mide en miligray por centímetro, lo más cercano posible que nosotros tener un valor específico de cuánta dosis puede estar recibiendo el paciente. ¿Ah? Porque no es una dosis efectiva, ya que la dosis efectiva nosotros tendríamos que ponderarla en función al tejido. No es una dosis efectiva, pero en el tomógrafo es el valor que más nos acerca a decir, bueno, está recibiendo mucho o poco. Y hay valores de referencia internacionales para cada cosa, para cráneo, para cervical, para todo el abdomen pélvico. Y entonces siempre se trata de ajustar las técnicas y las cosas resultantes que vamos a hacer. Es más, los tomógrafos a la vez que a medida que nosotros vamos modificando el protocolo, tenemos una partecita que nos va diciendo cuánto dosis podríamos acumular en ese paciente con esos espesores que se usó en el localizador, en el topograma, cuánta dosis puede estar recibiendo al final de toda la adquisición. ¿Está? Nos da básicamente al final de cada adquisición entonces un reporte de dosis, como el que vemos acá, donde vemos la serie de cada una de las adquisiciones, el scout, un helicoidal, un axial y varios helicoidales, por ejemplo acá, de dónde a dónde, el rango en milímetros de todo el escaneo, el CTI Ball, valores de CTI Ball en miligray, DLP, valor de dosis longitud ta- para este liquidal, para este axial, para este otro liquidal y el fantoma que se utilizó para hacer el cálculo. ¿Está? Con un DLP sumado, en este caso de 1034, para todas las adquisiciones, porque todo se suma, obviamente. Bien, entonces, si hablamos de calidad percibida, qué es lo que principal, o cuáles son aquellas cosas principales que afectan a la calidad percibida en una imagen cualquiera? No solo en la imagen por tomografía. Y bueno, eh, el ruido, ¿está? Es fundamental. Es la desviación estándar del número CT dentro de una región de interés, así como las frecuencias especiales del ruido, el espectro potencial del ruido. Todo eso influye, obviamente, y ya lo sabemos. La relación contra este ruido, es decir, la capacidad de distinguir la diferencia numérica de ST del ruido de fondo, eso es la relación contraste-ruido, es decir, poder discernir las estructuras que están en relación con el ruido que hay. Resolución espacial, capacidad de resolver objetos pequeños que son adyacentes entre sí, es decir, qué tan buenos son o qué tan buena es la imagen para que nosotros podamos distinguir dos estructuras muy pequeñas entre sí, pero que son muy cercanas y que
y que tengan una cierta diferencia para distinguirlas. A eso se refiere. Y obviamente que los artefactos influyen sobre la calidad percibida. Entonces, básicamente, una imagen tomográfica ideal es la que menos ruido tiene, mayor contraste y resolución espacial tiene y que obviamente no tenga ningún artefacto. ¿Está? Pero sin embargo, la mejora de la calidad de la imagen ha asociado convencionalmente con aumento de dosis. Siempre se asoció a eso. ¿Está? Para reducir el ruido, para mejorar la resolución espacial, para cambiar los artefactos, como vimos recién, muchas de las soluciones es aumentar, por ejemplo, el kilovoltaje. ¿Está? Y el kilovoltaje, al aumentarlo, no solamente estoy dando energía de fotones, sino que también estoy dando cantidad de fotones. Por eso, aumentar el kilovoltaje es peor que aumentar el miliamperio. ¿Está? Entonces, para la clase que viene, vamos a dar todos los parámetros que influyen sobre la dosis de los pacientes. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar la dosis en el paciente? ¿Está? La magia, chicos, la magia, las cartas que nosotros tenemos en un tomógrafo para que no tengamos en detrimento la calidad de la imagen que nosotros queremos obtener y que nosotros tampoco lo quememos al paciente. ¿Está? Chicos, ¿dudas?